Un saludo muy especial, mi nombre es Gerson Iván Arias, soy asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desde el año 2012 apoyo este proceso de negociación con las FARC como equipo de apoyo, primero en la fase exploratoria y en estos momentos dentro de la fase pública. Este módulo tiene como objetivo contarles a ustedes cuál fue el contexto previo que nos llevó a arrancar un proceso de conversaciones con las FARC, cuáles fueron esas condiciones políticas e históricas que permitieron arrancar este proceso de conversaciones en agosto del año 2012 y contarles cuáles son esas condiciones grandes y gruesas que permiten explicar las razones del desarrollo actual del proceso. La razón de ser de este proceso es encontrarle una salida a la terminación del conflicto armado en Colombia. Y para ello es muy importante saber y reconocer por qué la solución política negociada por experiencia nacional e internacional es la mejor forma de hacerlo. El primer elemento clave que debemos considerar es que a nivel internacional la aparición de conflictos armados internos es una cruda realidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han existido más de 250 conflictos armados en el mundo, es decir, la realidad del conflicto armado de más de 50 años en Colombia no es una particularidad de nuestro país y por tanto hay que entender que esta dimensión del conflicto armado es una preocupación mundial que ha ameritado definitivamente el estudio de estos conflictos, la mejor salida para ellos y definitivamente lo que se ha encontrado con base en los estudios más importantes que se han desarrollado. Los casos exitosos evidencian que la mejor salida para un conflicto armado interno es la salida negociada. Es decir, la mayoría de conflictos armados internos en el mundo que ha tenido una solución exitosa la ha llevado a cabo a través de un acuerdo de paz final. Y esto es muy importante. Muy importante referirnos a la experiencia vivida en los años 90. En los años 90 tuvimos 8 procesos de paz que firmó el gobierno colombiano con diversos grupos guerrilleros. En el balance general de este proceso encontramos un número muy importante de desmovilizados, más de 4.000 personas dejaron sus armas, hicieron el tránsito a la vida civil, a la vida legal y le apostaron a la democracia en Colombia. Este es un referente muy importante, pero esto que fue muy significativo también nos dejó lecciones muy importantes que permitieron también alimentar lo que fue la concepción, el diseño y el desarrollo del proceso de La Habana. ¿Cuáles fueron los otros elementos también muy importantes que nos sirvieron de gran ayuda para diseñar el proceso de La Habana? Por un lado, que hubo dificultades en términos de la reinserción de los excombatientes, muy importante en términos de ese impacto que tuvo, digamos, en su mayoría en las regiones del país. Fue muy difícil reinsertarlos a la vida civil. Hubo ausencia también del sector privado y de otro tipo de actores importantes que permitieran una mejor reinserción de los excombatientes en Colombia. El otro elemento también muy importante y que va a ser muy crítico hacia la construcción de la paz y la paz territorial es el bajo impacto regional que tuvieron estos procesos de paz y de reinserción en Colombia. Múltiples regiones en Colombia, como Antioquia, como el Urabá antioqueño, como el sur de Córdoba, por ejemplo, han tenido que vivir varios de estos procesos de paz, varias de estas reinserciones y hoy en día nos encontramos con que el conflicto todavía existe en estas regiones. Entonces, gran parte de la particularidad también que nos generó estos procesos de los años 90 en términos de lecciones para mejorar y para aprender fue el bajo impacto regional que tuvieron estos procesos de negociación y de reinserción de estos 8 grupos guerrilleros. Para entender la solución política al conflicto armado interno, en especial con las FARC, es muy importante también hablar de las dinámicas propias del conflicto armado. Sin ello no es posible entender ni comprender por qué la solución política es la mejor salida, como lo reafirmamos al principio. Muy importante para ello tener en cuenta 3 cosas esenciales. La primera de ellas es que el contexto histórico previo a estas negociaciones nos muestra que desde el año 2003 la iniciativa de la fuerza pública, es decir, de la Policía Nacional y las fuerzas militares, fue mayor a la iniciativa de combate de las FARC. Tanto en el nivel de confrontación tenemos un saldo favorable hacia las fuerzas legítimas y legales del Estado que permite llegar con mayor confianza y mayor credibilidad a hacer una apuesta decidida por una solución política negociada. Es decir, vamos en efecto ganando la guerra y eso es muy importante a la hora de sentarse a establecer una mesa de conversaciones con un actor armado como las FARC. El segundo elemento para entender de dónde vinimos, cuáles son esas dinámicas del conflicto armado, es entender muy bien si se analiza la historia de los procesos de paz comparado
con el número de hombres de las FARC, por ejemplo, que es una variable muy importante, podemos ver cómo realmente coinciden los procesos de negociación con un escalamiento del número de hombres de las FARC. Acá hay una lección muy grande que aprendimos para construir un mejor proceso para los colombianos. Es decir, hay una variable que estaba implícita en las FARC y que la hacían también visible en sus procesos de negociación, es que utilizaban los procesos de paz para aumentar su capacidad militar, y este era un principio de realidad con el cual nos íbamos a enfrentar, y por tanto había que reconocerlo y comprenderlo. Es decir, en los procesos de paz pasados, las FARC utilizaron estos escenarios de negociación para aumentar su capacidad en número de hombres y de frentes y para escalar el conflicto armado, y por tanto era una lección aprendida que en el escenario actual de La Habana deberíamos evitar. El tercer elemento también muy importante de estas dinámicas del conflicto en relación con las FARC y su impacto para concebir y diseñar un mejor proceso de conversaciones con este grupo armado ilegal era entender que las FARC habían utilizado, por lo menos en 2 espacios de negociación que habían tenido con el gobierno colombiano, en La Uribe, en Meta y en Caracas y Tlaxcala, habían utilizado el escenario de negociación también para arrancar a discutir un tema particular de la agenda como el cese al fuego, que definitivamente inmovilizó cualquier tipo de avance dentro de la construcción de acuerdos. Por tanto, entendíamos que en la dinámica de la confrontación militar de las FARC, el elemento de empezar a negociar un cese al fuego era un elemento que en efecto nos iba a generar inmovilidad, que nos iba a dejar empantanados en una discusión, y por tanto había que entender que un nuevo proceso de negociación o de conversaciones con las FARC no debería arrancar por un cese al fuego, porque allí nos quedaríamos, y esta es una lección derivada del análisis de los procesos de paz pasados, pero también de la propia dinámica que este grupo armado ilegal utilizaba en medio de un proceso de negociación con el gobierno colombiano. Era una lección aprendida que no deberíamos repetir. Luego, esta mirada histórica, es importante situarnos en el año 2012. ¿Por qué arrancamos una etapa exploratoria con las FARC y por qué firmamos en agosto de ese mismo año un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Para eso era muy importante considerar cuál era el contexto histórico que vivía el país a su interior, pero también en función o en relación al contexto internacional. Para ello, muy importante también mencionar como primera medida la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de llamar las cosas por su nombre, es decir, reconocer la existencia de un conflicto armado interno que, por tanto, al definirlo como tal, ameritaba una salida. Y las 2 únicas apuestas eran la vía militar o la vía de la solución política negociada. Pero eso, en principio, tuvo como eje fundamental, insisto, reconocer el conflicto armado interno. Segundo, la idea más importante para ello, digamos, es entender cómo la dimensión de los derechos de las víctimas en ese momento era una apuesta gubernamental decidida del gobierno Santos. Se había impulsado, se había desarrollado, se había constituido también y se había firmado una ley de víctimas y de restitución de tierras como una apuesta decidida a reconocer que había un problema, el problema de las víctimas. Había otro problema, el problema de las tierras en Colombia también, digamos, enmarcadas o relacionadas con el conflicto armado interno. El tercer elemento también muy importante era cómo hacerlo. Y definitivamente, en términos de lo que ya hemos mencionado, de las lecciones aprendidas, de por qué había que hacer ciertas cosas, de por qué había que corregir otras cosas de los procesos de paz del pasado, también se insistió mucho en la idea de crear y de diseñar un proceso metódico. Y metódico en cuanto a 2 grandes cosas. Uno, saber qué queremos. Y la idea fundamental de esto es: queremos terminar el conflicto primero para construir la paz. Esa era la idea fundante que en esencia nunca se había escrito como tal en ningún proceso de paz del pasado. Y un proceso metódico también argumentaba o nos ligaba también al punto importante de que era un proceso serio, que había que estudiarlo, había que prepararlo, cada paso minuciosamente en términos de cómo lograr el mejor resultado posible, y esto en el menor tiempo posible. El último elemento también de contexto muy importante para entender por qué llegamos era las condiciones de ese contexto internacional muy favorable. ¿En qué términos?
Latinoamérica y el mundo nos estaban diciendo un conflicto de más de 50 años amerita ya una solución definitiva. Y segundo, muchos mandatarios, entre ellos dentro de la izquierda democrática, insistían y evidenciaban en sus discursos públicos que la vía armada ya no era el medio para obtener el poder político en Latinoamérica, que por tanto había que apostarle a la democracia, y eso significaba en el contexto internacional un mensaje muy claro, en este caso a las FARC, diciéndole a esta comunidad internacional muy creíble y muy legítima que la vía de las armas ya no era el camino para hacer política y mucho menos para acceder al poder político en sus países y en especial en Colombia. Por tanto, este contexto fue muy importante, nos dio mucho apoyo, dio legitimidad a una decisión en términos del momento histórico que tenía Colombia, y también permitió enviarle un mensaje directo, en este caso a las FARC, que la vía de la política con armas ya no era posible en Latinoamérica ni en el mundo. Y por tanto, la conclusión obvia era hacer un proceso en el exterior, lo cual implicaba que no había zonas despejadas en el país, en términos de las lecciones que nos derivaron los procesos del pasado. Entonces, en el exterior y sin despeje. El otro componente también muy importante era el componente de participación, acompañamiento y verificación internacional. Entonces, lo que se pensó para este nuevo proceso con las FARC era tener un acompañamiento, pero también una verificación. Y en eso se tradujo la idea de tener unos países garantes y unos países acompañantes. Garantes en términos de tener unos testigos entre las dos delegaciones que pudieran reafirmar lo acordado, que nos acompañen también en la implementación de los acuerdos, y esto es una característica muy importante y diferente a la que tuvimos en el pasado. Otro elemento también muy importante en términos de elecciones y lo que derivó el análisis juicioso que se hizo en los procesos de paz pasados era tener un mecanismo de refrendación. Es decir, vamos a firmar un acuerdo final con las FARC, pero es necesario preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo. Si está o no de acuerdo con esa oportunidad que se abre a través de un acuerdo final, que más allá del tema de la desmovilización y la dejación de armas de las FARC, va a significar una serie de transformaciones en los territorios, lo que hemos denominado aquí paz territorial, pero para eso, lo más importante en términos de legitimidad democrática, y ese fue un concepto que se utilizó, es decir, vamos a firmar este acuerdo final y lo vamos a llevar a consideración de la ciudadanía colombiana para que lo refrende. Y esto esencialmente es un factor muy distinto y diría único en el análisis de los procesos de paz que vivimos en Colombia. Y por estas razones estructuramos un proceso que tenía un objetivo claro. El objetivo no era parar la guerra, era terminar definitivamente el conflicto armado, y como tal es muy claro comprender y recordar que esta decisión no la había tenido ningún proceso de paz en Colombia, terminar definitivamente el conflicto armado. Y por eso también insistimos mucho en la idea de que este era un proceso directo entre ambas delegaciones, entre las FARC y el gobierno, lo cual obviamente no excluía que fuera un proceso participativo. Por eso se acogieron también unos mecanismos de información a la ciudadanía de cómo iba el proceso, y se acogieron también unos mecanismos de participación directa. Quizás el ejemplo más relevante es el de las víctimas que fueron directamente a La Habana para participar en temas específicos donde ambas delegaciones decidieron escuchar a la comunidad, escuchar a los ciudadanos, escuchar en temas específicos a expertos, hacer foros como los foros grandes que se hicieron en muchas regiones del país sobre los temas de la agenda. Pero insisto, y es muy importante considerarlo, el elemento más importante de este contexto para entender por qué llegamos a este proceso de conversaciones con las FARC es el elemento de tener un objetivo claro. El objetivo no es parar la guerra, es terminar el conflicto armado a través de un proceso serio, realista, eficaz y legítimo. Y legítimo es muy importante en términos de que al final del día la gran decisión de acoger esta oportunidad de cerrar definitivamente el conflicto con las FARC va a estar en manos de la ciudadanía. Esto es muy importante e insisto, el objetivo central de este proceso, tal como se armó, fue la terminación definitiva del conflicto armado en Colombia. Al final es muy importante recordar que la construcción, el diseño y el desarrollo de este proceso de conversaciones con las FARC no partió del vacío, tuvo en cuenta unas condiciones históricas que se vivían en su momento,
tuvo en cuenta también unas lecciones aprendidas. Este proceso fue construido bajo principios de realismo y eficacia, no de ingenuidad sobre lo que había pasado en procesos de paz que habían vivido los colombianos, y que se construyó bajo un proceso metódico, participativo, realista, y en donde definitivamente lo más importante es lo que viene después de la terminación del conflicto, que es la construcción de una paz estable y duradera, donde los protagonistas serán los ciudadanos en las regiones y ciudades de Colombia. Quisiera invitarlos a siempre recordar que el proceso de conversaciones de La Habana se construyó sobre la base del realismo y la eficacia. Que este escenario que tenemos hoy en día en La Habana también se construyó bajo unos principios donde lo más importante era pensar en esas futuras generaciones, nuestros hijos, sus hijos que están en las ciudades, en los campos colombianos, que merecen nuevas oportunidades o mejores oportunidades, que necesitan también esas familias, esas personas que viven en los campos y en las ciudades colombianas, transformaciones en elementos claves que mejoren su calidad de vida, que les permita a ellos, a esas futuras generaciones, poder vivir en un país en paz, en un país donde la justicia, donde la equidad sean unas guías importantes para la construcción de todo lo que impliquen los proyectos de vida, los proyectos de las comunidades y los proyectos también muy importantes en términos de los sueños de las personas y estas nuevas generaciones que necesitan y merecen vivir en un país en paz. Y por esta razón, lo más importante, quisiera recordarles, todos los que trabajamos dentro de este proceso para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, lo pensamos y lo hemos dedicado todo el esfuerzo posible a que haya una ventana de oportunidad para tener un país en paz y mucho más equitativo para ustedes y para las futuras generaciones, mis hijos, nuestros hijos.